Saludos, bienvenidos al video de instrucción a la solución para monitorear la nutrición y temperatura de Banner Engineering. En este video veremos una breve introducción del por qué monitorear vibraciones en motores de manera remota y qué ventajas obtenemos de esto. También revisaremos cómo está compuesta esta solución y cuáles son sus alcances y ventajas. Terminaremos recorriendo las características y funciones principales de cada uno de estos dispositivos, como son el sensor QM30VT1, el radio H10 o nodo H10 para transmisión inalámbrica y el monitor o kit de monitoreo de vibraciones de temperatura inalámbrica. Hoy en día es posible identificar ciertos problemas en equipos, máquinas o líneas de producción, antes inclusive de que ocurra una falla que nos genere un paro importante. Esto lo podemos lograr al monitorear la salida de los motores, ventiladores, bombas y otros equipos rotativos, principalmente midiendo y analizando sus vibraciones. Las principales ventajas que tenemos al monitorear de manera remota y continua las vibraciones son que podemos reducir el costoso tiempo de inactividad debido a fallas de motor. Además, podemos programar el mantenimiento de manera más eficiente, monitorear fácilmente motores remotos de difícil acceso en donde hay que instalar monitoreos costosos o complicados. Adicionalmente, enviar datos a la nube y acceder de forma remota a esta información son características que también nos proporcionan este tipo de sistemas mecánicos. Banner Engineering ofrece diferentes soluciones para monitoreo remoto de vibraciones. Una de estas soluciones son las que conforma el kit de solución inalámbrico con tecnología Multihop para comunicación por radiofrecuencia. Esta solución ofrece una instalación y configuración rápida y sencilla que está compuesta por el sensor de vibración y temperatura de la serie QM30VT, los nodos de comunicación inalámbrica para envío de señal desde localizaciones remotas y con alimentación autogestionada a batería, además del kit de monitoreo conformado a su vez por el controlador de radio de XM, que a su vez aloja los algoritmos de autoaprendizaje y de autoconfiguración, así como la interfaz visual con el usuario. Este sistema está diseñado para que los sensores QM30VT1 envíen las señales de medición de vibración y temperatura captadas desde los motores a los que están instalados hacia los nodos a los que están conectados. A través de un protocolo propietario de Banner, estos sensores envían estas señales hacia los nodos administrando su propia energía. El nodo a su vez envía estas señales y las convierte a un protocolo de comunicación por radio propietario de Banner. Todas estas distribuciones son enviadas con la red de radios que permite conectar hasta 50 radios, incluidos repetidores, que nos pueden ayudar a incrementar el alcance de la señal hasta el rango de kilómetros. El controlador inalámbrico recibe todas estas señales de los diferentes nodos para procesarlas con algoritmos de autoaprendizaje, que nos ayudan a establecer líneas base para las alarmas y las advertencias. Estas están basadas en el comportamiento usual del motor. Además de enviar estos datos a la pantalla para una interfaz visual con el usuario, finalmente estos datos también se pueden enviar directamente a sistemas host como HMI o PLC, así como a sistemas de resolución y manejo de datos alojados en la nube. Se puede conectar un máximo de 40 sensores y 50 radios, incluyendo los repetidores, en las combinaciones que permitan no exceder más de 6 sensores por radio y más de 40 metros de longitud entre el radio y el sensor más cercano. Una vez que hemos visto cómo funcionan a grandes rasgos el sistema en su conjunto, repasaremos de manera individual estos tres principales componentes. Iniciaremos con el sensor QM30VT1. El sensor de vibración y temperatura está diseñado para el monitoreo de parámetros y vibraciones globales, así como para la lectura de temperatura al motor que sea instalado. Internamente posee un acelerómetro de tipo -2X. Este sensor es capaz de recopilar datos de velocidad de vibración, aceleración de vibración, así como picos de generación y valores de vibración por banda de frecuencia. El rango de operación del sensor es de -40 a 115 grados centígrados y está construido con una carcasa metálica que le otorga un grado de protección IP67. Es importante mencionar que la operación fuera de los límites del sensor puede afectar el tiempo de vida del mismo. Los rangos de medición del sensor varían dependiendo de la variable que se está midiendo. Sin embargo, como comentaba en un inicio, estos datos son convertidos a un protocolo serial para ser transmitidos hacia el nodo, quien a su vez concentrará en su memoria y envía al controlador inalámbrico.
Uno de los puntos importantes a considerar en el sensor es la instalación en el motor. El sensor está diseñado para obtener mediciones globales o promedios de vibración, es decir, variaciones en las vibraciones de los componentes del motor. Por esto, para tener una medición más precisa o cercana a los componentes que nos interesa monitorear, es recomendable acercar el sensor a los componentes o partes del motor que nos interesa medir. Sin embargo, independientemente de donde se instale, puede tomar medidas, establecer una línea de base de vibraciones y establecer umbrales según esta línea de base. ¿Cómo debe montarse este sensor? El sensor debe montarse para que algunos de los ejes de preferencia, el eje X o eje axial, sea coincidente con el eje de la flecha del motor. De esta manera, las mediciones de variación en las vibraciones obtenidas en este eje corresponderán al comportamiento de este elemento, la flecha. De igual manera, por sustitución, en el eje perpendicular, el eje Z de preferencia deberá hacerse coincidir con los elementos de montaje o de sucesión del motor. Las velocidades RMS en cualquiera de los ejes nos indican problemas como desequilibrio, desalineación, es decir, principalmente problemas estructurales o de montaje en el motor. Los cambios en las velocidades son notorios en las circunstancias en las que el motor no está bien sujeto o tiene una estructura pobre. Las aceleraciones, sin embargo, detectan cambios en frecuencias más altas, es decir, en elementos con un comportamiento más dinámico, como cojinetes o rodamientos, por lo que cambios en las aceleraciones nos ayudan a identificar deterioro o desgaste en este tipo de elementos. El sensor tiene indicado en su cuerpo la dirección de los dos ejes de medición. Es recomendable montarlo como se muestra en la imagen. Es decir, en la imagen podemos observar que el eje X en el motor coincide con la flecha del mismo y apunta hacia el frente del motor. Así que el sensor debería colocarse para que el eje X del sensor sea paralelo al eje de la flecha y apunte hacia el mismo sentido. Finalmente, podemos también notar que el eje Z es perpendicular al eje X en el motor y que apunta hacia la cimentación y montaje en este caso, por lo que también el eje Z del sensor debe ajustarse o colocarse apuntando a los elementos de sujeción del motor en cuestión. Existen diferentes opciones de montaje para el sensor, desde la cinta adhesiva de transferencia hasta el bracket de montaje térmico magnético. Por ejemplo, el bracket DWA-B14 está recomendado para aplicaciones de altas frecuencias de vibración y este incluye un soporte de aluminio de 4 tornillos de montaje y una pieza de cinta adhesiva de transferencia térmica. Existe una versión de este bracket en acero inoxidable con el modelo BWA-BK02 para aplicaciones que se requieran. El bracket con terminación 019 está recomendado principalmente para montajes curvos o tubulares, además de incluir un soporte magnético. Adicionalmente, el bracket 013 es un montaje plano magnético que incluye un soporte magnético y 4 tornillos, tanto para acero inoxidable como para aluminio, y que facilita la instalación en aplicaciones donde hay muchos motores o de difícil acceso. Consideraciones importantes en el sensor. Cada sensor debe tener una ID de identificación para ser reconocido en el monitor de vibraciones. Los IDs se pueden configurar a través de los radios H10 o con el cable de configuración PWA USB 1WIRE-001 que no está incluido en los sensores. El rango de operación del sensor es de -40 a 105 grados centígrados. Cualquier condición fuera de estos parámetros reducirá el tiempo de vida previsto para el sensor. Continuaremos ahora revisando las principales características del nodo o radio H10 para comunicación inalámbrica. Este equipo está encargado de recolectar toda la información de las variables de los sensores conectados a él, así como de administrarla y proporcionar la energía necesaria a los sensores. La información que recopila es enviada de manera cíclica al sistema de monitoreo a través de la red de radio. Esta red de radio está conformada con los otros radios o dispositivos conectados a los sensores, así como el controlador inalámbrico inmerso en el panel. Como características principales, está alimentado a batería con una batería de litio tipo D,
de 3.5 volts y también se puede alimentar a corriente continua con una fuente de 10 a 30 volts. La administración de la energía es automática, es decir, es capaz de operar con la batería como un respaldo o como alimentación única con los métodos de ahorro de energía. Puede ser utilizado también como una interfaz de configuración en campo para los sensores, ya que incorpora los menús de configuración de los IDs y la prueba de comunicación a los mismos. Es posible, como ya se mencionaba, conectar o cascadear a 6 sensores a un mismo nodo. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre los sensores? La comunicación entre los sensores y el monitor en este sistema se lleva a cabo a través de los repetidores y de los radios conectados a la red. Los radios y repetidores actúan como una tubería de comunicación entre el controlador maestro y el sensor. Inicialmente, el maestro es quien detona la solicitud de información enviando una señal a través de la red de radio. El mensaje pasa a través de cualquier repetidor radio como si fuera transparente en la red. Esta información solicitada regresa a través de la canalización de la comunicación de radio y es reportada directamente al controlador, quien despliega de manera visual en la pantalla esta información. El nodo H10, además de incorporar estos métodos, incorpora métodos de ahorro de energía que consiste en administrar el tiempo de muestreo específico para cada sensor y comandos de dormir y despertar a los sensores conectados a él. Consideraciones importantes en el radio. La duración de la batería puede ser de 1 a 2 años con un muestreo máximo de 5 minutos. Cada 5 minutos se realiza una actualización de los datos al controlador central de cada uno de los sensores. Una de las ventajas más grandes que impacta en ahorros en dispositivos y en la capacidad de extraer información de varios sensores desde un mismo radio es que es posible conectar hasta 6 sensores por radio sin exceder de una longitud de 40 metros desde el nodo hasta el sensor más alejado. Las conexiones entre sensores y nodos se pueden facilitar en campo con el uso de accesorios como test o cables splitter disponibles como accesorios. Consideraciones importantes en el radio. El radio H10 tiene la capacidad de asignación de IDs a los sensores VT1. Se puede asignar un máximo de 50 radios por cada monitor, incluyendo repetidores. Los radios repetidores no pueden adquirir datos de sensores. Es necesario llevar a cabo un proceso de cargamiento y formación de la red al concentrador dentro del monitor al momento de la instalación. Por último, tenemos el elemento de visualización y control en la solución de monitoreo de vibraciones inalámbricas. Este kit fue diseñado para proporcionar una solución de tipo plug and play que no requiera una programación o configuración elaborada a través de un software o servicio técnico especializado. La versión multi-hop del kit de soluciones de vibración proporciona el estado visual de hasta 40 sensores de vibración y temperatura que estén conectados de forma inalámbrica al controlador inalámbrico de XM incluido en el panel. El kit está conformado por el controlador inalámbrico de XM que viene preprogramado con algoritmos de Machine Learning, gestión de información y red inalámbrica. Un HMI preprogramada de 10 pulgadas con gráficas en unidades correspondientes y escaladas adecuadas a la información de los sensores. Un conmutador industrial Ethernet de 5 puertos para conexión con una red local o opciones de servicios en la nube. Además, una caja de policarbonato de 14 por 12 pulgadas, una fuente de alimentación y los bloques terminales. Todo este dispositivo viene cableado y programado de fábrica. ¿Cómo funciona este kit? El programa toma una muestra de datos cada 5 minutos de los sensores de vibración y el algoritmo de aprendizaje utiliza esos datos para validar si un equipo se encuentra operando de manera normal. Con estos datos se crea una línea de base que determina el comportamiento de un motor. Se toman 300 muestras previamente. Cada una de estas características, velocidad de vibración, aceleración de vibración, tanto en los ejes Z y X, se almacenan en el algoritmo para generar umbrales de advertencia, para notificar cuando los equipos se encuentran fuera de valores normales de operación. Con esta información se crean las gráficas que se muestran en la interfaz gráfica del usuario. Los datos también están disponibles y escalados para enviarlo a otros sistemas host, como pueden ser PLC, SCADA o sistemas en la nube. El HMI muestra claramente alarmas y gráficos de vibración sin procesar
junto con los valores de referencia y advertencia de las alarmas. Para cada uno de los sensores es posible revisar en un solo vistazo el estado del mismo, ya sea que se encuentre sin ninguna alarma con conexión activa indicado por el color verde o fuera de conexión con el icono naranja, o tal vez con alarmas con los iconos en rojo y amarillo. Además, las salidas físicas en el controlador, salidas de tipo PNP o transistor, están disponibles y preconfiguradas para enviar estos mismos registros o estados globales al sistema y para ser indicados de forma física a través de alguna torreta o indicador luminoso que se puede conectar al panel. Además de la visualización rápida, el monitor está diseñado para realizar una configuración rápida y visual de los parámetros de la red radio. Es posible añadir fácilmente más nodos a la red inalámbrica desde la pantalla o realizar pruebas de conexión o intensidad de la señal para cada radio y dispositivo en la red. La visualización de la información en las pantallas está disponible también para los parámetros de velocidad de vibración, aceleración de vibración y temperatura de cada sensor. Es posible ajustar las gráficas para una visualización detallada o revisar la tendencia de comportamiento de estas mediciones. Otra característica importante son los ajustes manuales de los niveles de advertencia. Una vez establecida la línea base de comportamiento del sensor y los límites de alarma y advertencia que son propuestos para el algoritmo, es posible ajustar estos límites manualmente a través de la pantalla. Esto se puede hacer inclusive para cada sensor en el sistema. Finalmente, también pueden configurarse niveles de acceso solo para visualización o visualización y modificación de parámetros, descarga de datos y almacenes en la memoria. La pantalla almacena hasta 30 días de anterioridad de estos datos disponibles para descargarse en una memoria USB. En resumen, la solución está compuesta por sensores, red inalámbrica, multihub de radio extendido y monitor, todo en uno con algoritmos preprogramados para configuración. Es posible monitorear hasta 40 sensores y 50 radios incluyendo repetidores. Además, podemos exportar datos de sistemas host en PLC o sistemas en la nube y contiene un algoritmo de autoaprendizaje que genera alarmas y advertencias, evitando configuraciones y puestas en marcha de equipos especializados o con licencias de uso. Hasta aquí la información del kit de monitoreo de estaciones inalámbricas de banda de Muchas gracias.